Fray Matías de Córdoba y Ordóñez. Pensamiento pedagógico y acción política en la independencia de Chiapas. Introducción y contexto histórico-social. La figura de Fray Matías de Córdoba y Ordóñez se sitúa en el período crucial de transición entre el tardío dominio colonial español y el surgimiento de las naciones independientes en América Latina. Sobre su fecha de nacimiento las fuentes discrepan. Algunas biografías académicas y locales, así como buena parte de la tradición divulgativa chiapaneca, indican el 17 de marzo de 1766, mientras que otras trasladan el nacimiento a abril de 1768. Sin pretender zanjar la controversia, este ensayo adopta la fecha del 17 de marzo de 1766 por ser la más difundida entre los historiadores regionales, sin dejar de señalar que la cuestión permanece abierta en la historiografía. Nacido en Tapachula, en la región del Soconusco, murió el 17 de octubre de 1828 en Quiapa de los Indios, la actual Quiapa de Corzo. Profesó en la Orden de Predicadores, dominicos, completando su formación humanística y teológica en San Cristóbal de las Casas y en la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala. Durante el final del siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX, la Capitanía General de Guatemala se vio atravesada por las corrientes ilustradas, que influyeron profundamente en el pensamiento del fraile dominico. Un momento decisivo de esta formación fue el viaje que emprendió a España en 1803, donde obtuvo la real cédula que separaba la provincia eclesiástica de Chiapas del arzobispado de Guatemala. Este logro, aparentemente de naturaleza administrativa y religiosa, constituyó un antecedente relevante de su visión autonomista, al reconocer a Chiapas una identidad jurisdiccional propia y distinta de la capital guatemalteca. Otro hito de su proyecto de modernización ilustrada fue la fundación, en 1819, de la Sociedad Económica de Amigos del País de Chiapas, de la cual fue vicedirector, y a través de la cual impulsó iniciativas de fomento agrícola, manufacturero y educativo en la provincia. Aporte pedagógico, literario y social. Mucho antes de asumir un papel político directo, Córdoba destacó por su profundo interés en la educación pública y en la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones indígenas. En 1797 escribió la célebre memoria titulada Utilidades de que los indios y ladinos se vistan y calcen a la moda española, premiada por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Guatemala. Conviene subrayar el paternalismo característico del pensamiento ilustrado que impregna esta obra, si bien Córdoba insistía en que sus propuestas debían aplicarse sin violencia, coacción ni mandato, lo cual la distingue de otros proyectos coetáneos de corte más impositivo. La memoria reflejaba, en todo caso, una preocupación sincera por la integración socioeconómica de las poblaciones rurales y por el desarrollo de la manufactura local. En el plano estrictamente pedagógico, hacia 1824 a 1825, Córdoba redactó el método fácil de enseñar a leer y escribir, un sistema fonético que rompía con el antiguo procedimiento del deletreo y que, según su propio autor, permitía aprender a leer y escribir en un plazo de entre 15 y 60 días. Diversos historiadores de la educación lo consideran uno de los primeros métodos fonéticos empleados en América Latina, llegando algunos a calificarlo como cuna del fonetismo en México. Este esfuerzo pedagógico culminó en la fundación de la primera escuela normal de Chiapas, decretada el 20 de marzo de 1828 e inaugurada en mayo de ese mismo año, destinada de manera preferente a la formación de maestros indígenas,
Varios autores la sitúan entre las primeras escuelas normales del continente americano. Córdoba participó asimismo de manera activa en la creación de la Universidad Literaria de San Cristóbal de las Casas, fundada en 1826. Su compromiso intelectual se manifestó también en la fabulística moral, como lo demuestra su obra La tentativa del león y el éxito de su empresa, donde abordó temas éticos y sociales mediante la alegoría literaria. En junio de 1826 llegó a Comitán la primera imprenta de Chiapas, que posteriormente fue instalada en Ciudad Real. Con ella Córdoba fundó en 1827 el periódico El Pararrayo, publicación en la que escribía bajo el seudónimo de El Especiero, y que constituyó una pieza fundamental para la difusión de la prensa y de las ideas ilustradas en la región. Papel en la independencia de Chiapas y la anexión a México. El punto culminante de la trayectoria política de Fray Matías de Córdoba tuvo lugar en agosto de 1821. En su condición de cura párroco de la ciudad de Comitán, Córdoba promovió y proclamó la independencia de esta localidad tanto de la corona española como de la Capitanía General de Guatemala el 28 de agosto de 1821, anticipándose por unas semanas a la declaración de independencia de Centroamérica. Este episodio, conocido como el Grito de Comitán, no fue obra de un solo hombre. Córdoba lo organizó junto con Fray Ignacio Barnoya, y contó con el respaldo de otros religiosos y del comandante militar Matías Ruiz. El acta correspondiente fue firmada en la sala capitular inmediatamente después de la misa. A Córdoba se le atribuye la célebre frase: «A los cobardes, Dios los castiga con la esclavitud», expresión de la firmeza con que defendió la causa emancipadora. El Grito de Comitán dio un impulso decisivo a todo el territorio chiapaneco, y bajo el liderazgo intelectual y moral de Córdoba, otras provincias de la región siguieron el ejemplo. Tras la caída de Agustín de Iturbide, Córdoba participó, junto con Joaquín Miguel Gutiérrez y Fray Ignacio Barnoya, en el efímero Plan de Chiapas Libre de 1823, breve fase de independencia total de la provincia respecto tanto de México como de Centroamérica. La incorporación definitiva de Chiapas a los Estados Unidos mexicanos, consumada en septiembre de 1824, fue en realidad el resultado de un proceso más largo y debatido, del cual las proclamaciones de 1821 constituyeron únicamente el punto de partida. Herencia histórica y historiografía. El impacto histórico de Fray Matías de Córdoba se aprecia tanto en la memoria monumental como en los análisis historiográficos contemporáneos. Reconocido oficialmente como el libertador de Chiapas, su figura es valorada por haber articulado el rigor conceptual de la Ilustración con la acción política pacifista. Conviene, sin embargo, matizar esta imagen. Algunos historiadores, entre ellos José Luis Castro Aguilar, han señalado que no existió propiamente un grito en el sentido atribuido a Miguel Hidalgo, y que el peso real del proceso emancipador en Comitán fue compartido con Fray Ignacio Barnoya y con las élites locales de la ciudad. Lejos de restar mérito a Córdoba, esta lectura más matizada permite comprender su acción dentro de una dinámica colectiva propia del clero criollo centroamericano, en la que se entrelazaban la fe católica, el ideario ilustrado y el reformismo social. Los historiadores destacan, en cualquier caso, que su trayectoria constituye un ejemplo emblemático del clero ilustrado en Hispanoamérica, capaz de conciliar la vida religiosa con las demandas de modernización social, reforma educativa y soberanía nacional. El monumento en Tapachula. En Tapachula, ciudad natal de Fray Matías de Córdoba,
Se erige en su honor una estatua de bronce, a la que la pátina y la incidencia de la luz confieren en ocasiones tonalidades doradas, sin que se trate propiamente de una escultura dorada. Según distintas fuentes, el monumento se localiza en el Parque del Malecón del río Coatán, aunque también se emplea regularmente la explanada del Parque Central Miguel Hidalgo para los actos oficiales en su memoria. Ante esta estatua, las autoridades municipales depositan ofrendas florales y montan guardia de honor con motivo de las principales efemérides relacionadas con su figura. El 17 de marzo, aniversario de su nacimiento; el 28 de agosto, aniversario del Grito de Independencia; y el 17 de octubre, aniversario de su muerte. El homenaje tributado por Tapachula a Fray Matías de Córdoba alcanzó su expresión más solemne en 1997, cuando la ciudad adoptó oficialmente el nombre de Tapachula de Córdoba y Ordóñez. La estatua sigue siendo, hasta el día de hoy, uno de los principales monumentos dedicados a su memoria en su ciudad natal.